Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El pecado del miedo y la incredulidad es el tema del que hablaremos en esta mañana. Y la lectura está en Génesis 19, del 30 al 38. En más de una ocasión, la Biblia tiene ejemplos de personas que por miedo han tomado decisiones equivocadas. La historia de Lot es un ejemplo vivo de esta situación. Quizás lo mismo no ha pasado a nosotros. En más de una ocasión hemos tomado decisiones empujadas por nuestros temores y no por una clara convicción de cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que dice su palabra. En Génesis 19:30 leemos: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. La lectura inicia con un pero, y es que él le había pedido a los ángeles quedarse en aquella ciudad, y los ángeles le dijeron: esa ciudad no será destruida, porque tú vas a estar ahí. Él vio bien cómo los ángeles lo sacaron de aquel lugar de Sodoma que iba a ser destruido, y detuvieron el castigo hasta que él no hubo salido, pero le faltó la fe. Dice la Biblia: pero Lot subió de Zoar, es decir, él salió de esa ciudad y se fue a una cueva y se trancó en aquella cueva solitaria junto a sus 2 hijas. Dice la Biblia, porque tuvo miedo. Esta era otra más de las decisiones equivocadas que este hombre tomaba. Hay un verso en la Biblia que dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios le dijo esto a Moisés cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Y Jesús usó este versículo para recordarle a Satanás que la provisión que él quería era la que venía de Dios, no de ningún otro lugar. Muchas veces a los padres se nos olvida esto, que Jesús nos recuerda en los evangelios: no solo de pan vive el hombre. Muchas veces pensamos tanto en las provisiones materiales para nuestros hijos que nos olvidamos de las provisiones espirituales, de enseñarles valores, respeto, humildad, templanza, paciencia. Sentarnos con ellos e instruirlo en la palabra de Dios y explicarle el valor de buscar primero el reino de Dios y su justicia. En el caso de Lot, él dejó que una riña entre los pastores de él y los pastores de Abraham lo apartaran de la cobertura de aquel hombre de Dios. Y empezó a hacer tienda aparte. El segundo error de Lot fue dejarse llevar por la vista de sus ojos. Abraham, con humildad, le deja a él escoger, y él escoge para sí lo mejor, humanamente hablando. Porque tal vez él debió pensar: mira, Abraham, que es el principal y que es mi tío y a quien le debo honra, me dice que escoja yo. Yo no voy a coger la mejor silla, yo voy a dejarle a él y yo voy a coger otra. O le voy a decir: no, Abraham, escoge tú. Y él hubiese mostrado honra ahí. Pero por alguna razón él escogió lo que él entendió que era la mejor parte, y esa parte lo llevó a Sodoma y Gomorra. Allí perdió su familia, perdió todos sus bienes. La Biblia jamás vuelve a hablar de esos pastores busca pleitos. Y la última mención que la Biblia hace de Lot es en esta, sobre la historia de Lot. Ya la Biblia tal vez lo menciona en otras ocasiones, pero nada más se dice de lo que pasó con este hombre. Su historia termina en el relato bíblico de hoy. Dice que por miedo se metió en aquella cueva. Y tenemos que preguntarnos nosotros si, al igual que Lot, al igual que Elías, al igual que Abraham, tal vez la incredulidad nos ha metido en una cueva. Dios tuvo que sacar a Abraham de su tienda y hacerlo mirar las estrellas. A Elías también le preguntó, le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Mientras él estaba allá. En el caso de Lot, en su cueva, dice la Biblia,
En el verso 31, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra entre nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor, y aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Así concluye la historia de Lot. En una cueva, la Biblia habla de una borrachera, que si bien es cierto que la Biblia dice fueron las hijas que lo emborracharon, claramente él consintió con este acto. Parece que sus valores morales y espirituales se habían relajado bastante, se habían rebajado bastante allí en Sodoma. No solo el de él, sino el de sus hijas. Y dice la Biblia que de aquel acto de incesto salieron entonces dos pueblos, Amón y Moab. De seguro usted ha escuchado esos pueblos, porque dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios le dijo al pueblo de Israel, no toquen la tierra de Moab y de Amón, porque les toca a ellas. Porque por la misericordia, por el pacto que Dios tenía con Abraham, Lot alcanzó esa bendición. Y Dios guardó su parte del pacto y no permitió que le pase nada a esa gente. Sin embargo, los dos pueblos que salieron de ese acto, ¿verdad?, incestuoso entre su padre y estas hijas, estos dos pueblos fueron también muy promiscuos y adoptaron dioses. Uno se llamó Quemos y el otro Moloc. Y ambos dioses, los moabitas y temaban los niños y lo arrojaban. Quemos y Moloc tenían una forma como de vaca, una vaca sentada con el vientre abierto, y dentro de ese vientre había un horno y ahí tiraban los niños y se quemaban vivos y se lo ofrecían a Moloc y a Quemos. Esta era la costumbre de estos pueblos. Seguro también usted recuerda a Ruth, la moabita. El libro de Ruth es una historia muy linda que hay en la Biblia de una joven que hizo lo contrario a Lot. Le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esto nos enseña que sin importar cuál haya sido nuestro origen, nuestra situación, la Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo quiero invitarte a hacer una oración en esta hora. Tal vez muchos de nosotros tenemos historias familiares, tenemos huellas del pasado, situaciones que tal vez a veces Satanás quiere usar para acusar. Y cuando vemos que aún de un pueblo como Moab salió alguien como Ruth, que vino a ser la tatarabuela del rey David, pues nosotros podemos decir que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Señor, declaramos un día de misericordia y de favor. Tu palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ayúdanos a tomar decisiones sabias, prudentes, no empujadas por el temor. Mira cómo aquellas mujeres pensaron que no había más hombre para ellas y tomaron una decisión equivocada. Así, Señor, te ruego que tú guardes a nuestros jóvenes y a aquellas personas, Señor, que están esperando en ti por una pareja, de tomar decisiones equivocadas, pensando que ya no hay nada más que hacer.
Tú eres el Dios de lo imposible. Ruego por tu provisión, por tu bendición esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Dios les guarde.